importante movilización, hasta donde me han señalado, ¿no? Es necesario que ustedes entiendan más o menos cómo están las cosas. Hermanos, el día de hoy me estoy adelantando a lo que es, ¿no es cierto?, eh, un hecho político muy importante en la historia del Perú, en la historia económica, social, política del Perú. Y les adelanto, ¿no? Hay muchos grupos, ¿no es cierto?, que no analiza lo que pasó en el Perú en 1968 y hablan de la gente de la derecha, ultraderecha. Yo no soy velasquista ante todo, eh, de que ese gobierno trajo el desastre al Perú. Pero les adelanto, esta es la hipótesis que voy a probar en esta conferencia. ¿Sí? Es lo que voy a probar. Eh, Velasco Alvarado, es la hipótesis, ¿ya? Que tengo que probarla. Encabezó no un golpe institucional, eso es una mentira, ¿no? Que fue un gobierno de la Fuerza Armada. Eso no es cierto. Fue un golpe de Velasco y un grupo de coroneles, 4 coroneles, eh, que empujaron a Velasco, ¿no es cierto? Y Velasco también quería ser parte de la historia. Ha habido una mutua dependencia, tanto de los coroneles como de Velasco, para planificar este golpe por más de 8 meses, ¿no? Y que este golpe de Estado, ¿no? Le hizo un favor a los grandes sectores industriales, o a lo que hoy son grandes empresarios, los grandes consorcios, al hacer las reformas que hizo. El caso concreto de Dionisio Romero, que era un agricultor en Piura, se convirtió, gracias a la reforma agraria de Velasco, en un banquero, en un magnate, el hombre más rico del Perú en el sector finanzas, con el Banco de Crédito y Credicor. Y lo de la Confie, le digo, lo de la Confie, la organización, y todos los grandes empresarios deberían hacerle un monumento a Velasco. Velasco lo hizo, me parece, sin querer queriendo, como no conoce los efectos a mediano y largo plazo, porque Velasco vivió el corto plazo. Ellos no entendían, ¿no?, qué cosa es lo que estaban haciendo a futuro del Perú. Y lo que estaban haciendo sencillamente, ¿no?, era trasvasar, ¿no es cierto?, trasvasar importantes recursos de la sierra, que estaba finalizada, hacia la costa, ¿no? Y una prueba de ello es la monetización. No, a partir de Velasco, del golpe del 3 de octubre de 1968, casi se empezó el proceso de mercantilización, de homogenización, de monetarización de las relaciones económicas que existían en la sierra y en la selva. Pues en la sierra era otro país, era una sociedad diferente, ¿no?, a lo que vivía la gente acá en la costa. Eso es importante que ustedes lo entiendan. Por eso que hay muchos grupos ahí de la derecha, de los partidos de derecha, que critican a Velasco. No, Velasco fue un dictador, eso nadie lo puede negar. Su gobierno fue una dictadura, pero que favoreció a ellos, ¿no? Más allá de la liberación que se produjo con la reforma agraria y todo lo que ustedes conocen. Entonces, esa es la hipótesis que quiero probar con ustedes. En segundo lugar, voy a hablarles, ¿no es cierto?,
si no lo dejo para la próxima sesión, que es importante, el push golpista, ¿no? Del 3 de octubre, fíjense, la fecha es casi idéntica, ¿no? Del 3 de octubre de 1948, el push aprista hace 58 años atrás, cuando el APRA fue la última vez que intentó llegar al poder mediante una insurrección. El 3 de octubre de 1948, y que terminó mal, pues, por la traición, dicen muchos, ya están los libros que tengo acá a la mano, la fuente, que fue una traición de allá en la torre, porque había una doble conspiración. Mientras haya conspiraba con los generales, como un general Marín, creador creo que del CAIN, y otros más, haya también le había ordenado, ¿no?, a la gente de choque de su partido que prepare, ¿no es cierto?, una insurrección. Lo que llamaban ellos los defensistas, los dorados, la fuerza de choque aprista de esa época, ¿no?, que manejaba armamento, bombas, dinamita. No las de ahora, porque los de ahora son, pues, ustedes saben, son metrosexuales, gays. No se compara con la bufalería que había en esa época, ¿no? Entonces son dos temas. El tercer tema, ¿no?, el pseudo boom de las exportaciones, ¿no? Acá ustedes han escuchado a Velarde, Julio Velarde, el bachiller, incapaz, ¿no? Y veo tanta ignorancia de esos empresarios, bueno, y banqueros, ¿no? No es ignorancia, sino que como es su hombre, su agente, lo tienen que aplaudir, ¿no? Lo rescatable de lo que dijo Velarde es que él ha recesado la economía durante 20 años, la economía peruana, y la economía peruana ha crecido no es por obra de Velarde ni de los gobiernos, sino esto ha crecido por piloto automático, porque en el mundo se vivió desde el año 2000, por la locomotora china, un boom, ¿no?, del alza de los precios de los minerales, y que sin invertir un dólar adicional hizo multimillonario a las empresas que todavía están en el país, ¿no?, que se siguen llevando de plata mientras le dan miserias, mendrugos a los pueblos donde está esa riqueza, ¿no? Y ha anunciado, ¿no?, la recesión es un péndulo, ¿no? Recesión, inflación, o sea, de la recesión nos estamos viendo, como ha bajado la tasa de interés, nos estamos viendo a una política expansiva monetaria y política fiscal expansiva, entonces va a haber un problema de inflación el otro año. Entonces se está curando de salud. O sea, le está metiendo el mismo susto, ¿no es cierto?, que le metió a Castillo, ya se está adelantando, para que lo relijan por 5 años más. Entonces es el plan, ¿no? Meter susto, aterrorizar económicamente, desarrollar el pánico financiero. Si se va a velar del país se va a hundir, viene la 7 plaga, mentira. Eso es extorsión, pura extorsión, ¿ya? Porque para que venga el próximo presidente, así como lo hizo Castillo con Cerrón, Bellido y Bermejo, a ponerse de rodillas, ¿no? Y pedirle por favor que se quede 5 años, porque si no la economía se hunde. Es una maniobra extorsiva típica, ¿no? Son esos otros temas, más la marcha de los putines, generación Z, ¿no? Esa marcha es importante, hermanos. Nosotros, me acuerdo perfectamente bien, 1975, 76, 77, nosotros, le digo a nosotros porque éramos universitarios, estudiantes de San Marcos, de la UNI, de la Agraria, sobre todo de universidades públicas, los que entendíamos la situación del país, ¿no?, en una lucha contra la dictadura militar de esa época, encabezada por Morales Bermúdez. Nos unimos con los trabajadores, que en esa época todavía habían obreros en Avenida Venezuela, en Argentina, en la colonial, con los pobladores, ¿no? Y se logró sacar a la dictadura. Pero tiene que ser persistente, no es un solo sábado y domingo. Las luchas en esa época duraron cerca de 2 años, hasta que Morales Bermúdez
y Rato Vaya, ¿no? Sabía que no podía seguir reprimiendo y matando gente, ¿no? Entonces, esa es la pura verdad. Eso es lo que pasó en el país. Entonces, hermanos, ya al Perú le interesa, vamos a ver, antes de empezar, 5 minutos para escuchar acá al pueblo. Vamos a ver. Entonces, queridos troles, querida gente del servicio de inteligencia, no, les habla este rojete, zurdo, caviar, progre, no, que más dicen, tarado, viejo, ignorante, ¿no? Y toda la retaíla del guión que ellos utilizan. Vamos a ver, pues, a cambiar ideas, pero déjenme exponer los temas que les estoy proponiendo para que todos puedan entender la historia de nuestro país, la historia social y política, y esto es importantísimo, porque si sabemos esto, podemos saber lo que va a pasar con Dina Boluarte, con el nuevo presidente que se elija, o de repente no hay elección, de repente hay un golpe, de repente los votos nulos ganan a los votos. Para conocer eso, hay que leer la historia del Perú, de América Latina y del mundo. Hacer un análisis diacrónico, no sincrónico, ¿no es cierto? Y trabajar con tendencias fundamentales de la historia. ¿Ya? Si es que Marco Alcántara, Julio Velarde, yo te apuesto que lo va a reelegir. No tienen otra ficha. Ya les ha probado en 20 años que les puede garantizar el pago de intereses, deuda externa, todo. ¿No? Rechazar la economía. Velarde es el que hace y deshace la economía. El ministro de Economía acá está pintado. Pues. El presidente está pintado. ¿Sabe por qué está pintado? Porque en esa constitución delincuencial del año 93, fujimontesista, se introdujo, fíjense bien la barbaridad que cometieron, se introdujo un artículo por el cual se le daba autonomía absoluta al Banco Central de Reserva, o sea, un Estado dentro de otro Estado. Ese privilegio no lo tiene ni el TC, no lo tiene ni la Corte Suprema, ni el propio Parlamento. No pueden intervenir en el DSR porque hay nepotismo, hay desfalco, malversación de fondos. Nadie le puede revisar las cuentas a este señor. Entonces, con el cuento de la autonomía, el BCR se privatizó, ¿no? Y el BCR es un feudo de grandes bancos del Fondo Monetario que colocan a su títere, ¿no? Julio Velarde, con el cuento de la autonomía. O sea, le han quitado al Estado peruano, le han quitado a la nación peruana, a la sociedad peruana, una entidad fundamental que regula la vida económica del país. El BCR es fundamental porque maneja la política monetaria, cambiaria del país, hermanos, maneja el crédito en el sistema financiero, induce, ¿no? Como el incapaz va al Congreso o va a conferencias a gente que no tiene formación económica, él dice, no, mis atribuciones solamente son manejar la política monetaria del Perú, administrar las reservas internacionales, pagar la deuda externa. Y el resto yo no sé nada, por si acaso. Yo no tengo nada que ver con la política de empleo, no tengo nada que ver con la política fiscal, no tengo nada que ver con las políticas públicas, no tengo nada que ver con la política agraria. O sea, eso ahí no me pregunten, la política minera, porque yo no sé, eso es mentira, pues. Mentira, ¿por qué? Porque la política, y se lo puedo probar a ustedes, la política cambiaria, la política monetaria, eso tiene incidencia sobre la generación de las políticas de empleo. Tiene incidencia en la política fiscal,
en la política económica, ¿no? En la política tributaria, en la política agraria, en todas las políticas. Y te doy un ejemplo muy simple, porque hay tanta ignorancia, hermanos, hay tanta ignorancia en el Congreso, esa banda de delincuentes. Y este señor va con papers, con documentos y con filminas que no las hacen unos burócratas, unos técnicos. Ahí uno, mis alumnos me dijo, maestro, que los tienen encerrados para que hagan sus presentaciones. O sea, Roberto solamente no trabaja, se divierte 2 veces al año, cuando tiene que presentar a mitad de año los resultados de la política monetaria, y en diciembre, cuando da los resultados, ¿no? Es como un mago que saca, ¿no? de un sombrero cifras, como sacar conejos. Y es mentira todo lo que te dicen, ¿no? Hace estimaciones, sus estimaciones no tienen validez alguna. Ustedes ven, ¿no? ¿Qué cosa dijo primero sobre la proyección del PIB, crecimiento del PIB? 3-4%. Después en abril cambia, no, es 3.5. Luego sigue cambiando en julio, no, es 3.2. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque no hay un estudio técnico, pues hermanos, de la real situación de la economía del país. Y se dejan impresionar. Entonces, dice, no, yo solamente fijo el tipo de cambio, pues, perdón, el tipo de cambio y la política monetaria. Si tú bajas un punto, un punto, digamos, la tasa de referencia, si hoy día te están pagando 5%, si lo bajan a 4%, te voy a explicar eso más adelante. Si tú bajas la tasa de referencia, vas a producir importante movilización, hasta donde me han señalado, ¿no? Es necesario que ustedes entiendan más o menos cómo están las cosas. Hermanos, el día de hoy me estoy adelantando a lo que es, ¿no es cierto?, un hecho político muy importante en la historia del Perú.